Hola, mi nombre es Paola Cabrera y pertenezco al equipo de TUSAP. En esta oportunidad estaremos viendo un tema muy importante en SAP, que son los asientos contables. Para hablar un poco de los asientos contables, sabemos que cada transacción que afecta a la contabilidad de la empresa va a generar un asiento contable. Estos pueden ser automáticos o de forma manual. Los asientos contables pueden basarse en los documentos que nosotros ingresemos, por ejemplo, una factura de clientes o en una factura de proveedores. Asimismo, podemos realizar asientos contables de forma manual para que nosotros podamos registrar las operaciones de la empresa. Vamos a comenzar hablando con los asientos automáticos. ¿Cómo sabemos qué cuentas va a utilizar SAP al momento de realizar el asiento contable? Bueno, para eso nosotros vamos a tener que determinar las cuentas de mayor y las cuentas asociadas. Cuando nosotros operemos la entrega, factura de clientes, cobros o depósitos. La ruta para determinar las cuentas de mayor en SAP es en el módulo de gestión, definiciones, finanzas y determinación de cuentas de mayor. Nos desplegará una ventana con las siguientes pestañas: ventas, compras, general, inventario, recursos y asignación WIP. En el lado de las ventas y de las compras vamos a tener la opción de general y de impuesto. Esto nos va a ayudar qué cuentas queremos aplicar al momento que registremos pérdidas, ganancias, cuentas de clientes, cuentas de proveedores, cuentas de ingresos, entre otras cuentas. Esta parametrización es muy importante ya que se debe realizar al principio de la implementación. Aquí tenemos un ejemplo de un asiento contable que se realizó de forma automática. Este asiento contable viene de una entrada de mercancías. Podemos visualizar que nos trae la fecha de contabilización, la fecha de vencimiento y la fecha del documento. Tenemos el apartado de comentarios y de referencias. También podemos ver que el número del asiento contable es el número 44. Podemos ver que nos trae las cuentas de mayor, el nombre de las cuentas de mayor, los montos respectivos del lado del debe, del haber. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo en SAP se pueden fijar los precios durante el proceso de ventas. En este escenario tenemos lista de precios de compra 100, lista de precios de revendedor 110, lista de precios de venta 120. En este ejemplo nuestro cliente se va a llamar Star Trek Computers. Lista de precios de revendedor. El precio por unidad va a ser multiplicado por la cantidad, nos va a dar nuestro valor total. En este ejemplo vamos a asumir que no se definieron precios o algún descuento especial para los artículos o para el cliente. Supongamos que la persona encargada de registrar las transacciones en SAP está ingresando una oferta de venta. La persona va a seleccionar el cliente y un artículo que se desee y va a colocar 4 unidades del mismo artículo. Y se va a observar que en la columna de precio por unidad el precio va a aparecer de forma automática. Esto es porque en los datos maestros del artículo se incluyen 3 precios opcionales y cada uno está representado por una lista de precios diferente. En este ejemplo, el cliente es un cliente revendedor. Esto quiere decir que en su lista de precios por defecto se definió en el registro maestros y se colocó lista de precios de revendedor. Continuando con el documento que se está creando, que es la oferta de ventas, el precio por unidad de cada artículo es de 110.
Esto lo vamos a multiplicar por 4, que es la cantidad ingresada por la persona de contabilidad, y nos da un total de 440. Asumiendo que en esta oferta no se agregaron más más artículos, impuestos o descuentos. Luego de haber creado la oferta de ventas, le vamos a dar copiar a pedido de cliente. Es importante mencionar que en la oferta de ventas y en el pedido no se genera asiento contable. Sin embargo, estos dos módulos de oferta de ventas y pedido de clientes son de gran importancia y son de base para dar origen al siguiente paso, que es la entrega y la factura de clientes, que estos sí nos van a generar asientos contables. Luego de esto tenemos otro ejemplo del cálculo de valor en las compras. En el proceso de compras, un escenario común de cómo se fijan los precios sería el siguiente. Vamos a leer el ejemplo. Tenemos la lista de precios de compra, 100, lista de precios de revendedor, 110, lista de precios de venta, 120. Tenemos nuestro cliente que va a tener una lista de precios de compra. Tenemos lista de precios de compra, 100. El precio por unidad va a estar multiplicado por la cantidad y nos va a dar nuestro valor total. Supongamos que la persona emite un pedido de 10 artículos. Va a seleccionar el proveedor correspondiente y luego el artículo y va a ingresar 10 cantidades. Y vamos a observar que el precio por unidad aparece en el pedido que se está realizando. Esto es porque en el proveedor seleccionado, en su lista de precios por defecto definida en el registro de datos maestros, es una lista de precios de compra. En este caso, el precio por unidad del artículo seleccionado va a ser de 100. Entonces, el total de nuestro pedido es de 1000. Suponiendo que no hayan más artículos adicionales en el pedido y que no va a contener impuestos o descuentos. Luego la persona encargada va a darle clic en copiar a pedido del pedido a una entrada de mercancías. El siguiente proceso luego de crear la entrada de mercancías es la factura de proveedores. Y nuestro total en la factura es de 1000, suponiendo que no se agregaron más artículos. En la entrada de mercancías y en la factura de proveedores sí nos va a generar asiento contable. Y asimismo el pedido que nosotros realizamos va a ser de base y va a dar origen a estos dos documentos. Vamos a pasar a un tercer ejemplo del cálculo de valor de inventario. Tenemos aquí en el ejemplo pedido de entrada de mercancías, factura de proveedores. Tenemos 100, que es el valor del artículo, por 10 unidades, va a ser igual a 1000. Luego tenemos lo que es el costo del artículo. Y luego tenemos el valor calculado basado en el costo del artículo de media variable. Volvamos al ejemplo anterior que acabamos de visualizar. Supongamos que la empresa utiliza un inventario permanente y el valor del costo del artículo se va a calcular automáticamente en cada transacción de stock. Cuando la persona de contabilidad indica que el pedido de entrada de mercancías en SAP, el valor de la lista de precios de compra de 100 por unidad afectó el precio por unidad de la entrada de mercancías y también el valor del costo del artículo. El valor del costo del artículo se calcula automáticamente de acuerdo al método de valoración que fue seleccionado para el artículo. Y el artículo que nosotros seleccionemos
y según la cantidad total en stock y los precios de compra que se pagaron anteriormente, así como el valor del costo del artículo, se va a calcular después del pedido de la entrada de mercancías. En este ejemplo va a ser de 90. La persona de contabilidad especifica una cantidad de, en este ejemplo, 10 unidades para el artículo, por lo que el valor total del asiento contable creado por el pedido y de la entrada de mercancías va a ser de 1000. Y como ya bien lo mencionábamos, estos dos documentos son importantes, tanto los montos que se registren en el lado del debe y del haber, ya que van a estar afectando nuestras cuentas de inventario. En este ejemplo, el valor del asiento enlazado con la entrada va a ser enviado al cliente y es de 360, como lo tenemos en la parte de abajo, cuenta de precio de costo y cuenta de existencias, respectivamente del lado del debe y del haber. Recordemos que en el ejemplo el valor total de la factura según la entrada era de 440. Se calculó conforme a la lista de precios de revendedor, que fue 110. Esta lista de precios fue definida por defecto en los datos maestros del socio de negocio. Y vamos a pasar a los puntos importantes. En los asientos automáticos, el sistema va a saber qué cuentas utilizar porque se definen del lado de las cuentas de mayor, en la ventana de determinación de cuentas de mayor. Estas cuentas por defecto también se incluyen las cuentas asociadas que se enlazan a las cuentas relacionadas con el código del socio de negocio. Esto también se define en los datos maestros del socio de negocio en la pestaña de finanzas. Los saldos de los datos maestros del socio de negocio se reflejan en el plan de cuentas y en las cuentas asociadas del lado de los créditos y de los débitos se van a ir acumulando las transacciones de los clientes y de los proveedores en sus respectivos saldos. Asimismo, en la factura de clientes en el sistema, qué valor se va a abonar y qué valor se va a cargar en el asiento automático mediante una lista de precios. Y también podemos definir por defecto la lista de socios de negocio y la lista de precio de artículo. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la contabilización de un asiento en SAP. ¿Cuál es la ruta para que nosotros podamos visualizar un asiento contable, ya sea manual o automático? Esto en el módulo de finanzas y del lado en la ventana donde dice asiento. Aquí tenemos una imagen de un asiento contable en blanco y podemos visualizar los campos. También tenemos la opción que es la serie. Esto va a depender del giro de la empresa si nosotros queremos definir series en SAP. Podemos ver que también podemos importar un asiento contable a Excel. En la pestaña de arriba, del lado de las herramientas, tenemos lo que son las parametrizaciones de formulario. Esto ya va a ser a criterio de cómo lo querramos manejar y qué campos queremos visualizar o cuáles queremos ocultar al momento que se realice un asiento contable. Por ejemplo, más referencias, comentarios, cuentas asociadas, proyectos, entre otros campos. También los podemos habilitar. Cuando nosotros creamos un asiento contable de forma manual, podemos seleccionar desde la lista de socios de negocio. Nos podemos posicionar donde dice cuentas de mayor, damos clic derecho, nos va a desplegar una ventana pequeña y nos aparece la opción de lista de socios de negocio. Al seleccionar nosotros el cliente, nos va a traer la cuenta asociada. Si la cuenta contable no está asociada, no nos va a aparecer al momento que nosotros realicemos
o que nosotros querramos seleccionar el cliente. Tenemos otro ejemplo de cómo se visualiza un asiento contable. Este fue realizado de forma manual y podemos ver que también lo podemos dar cancelar o duplicar al asiento contable que hayamos realizado. Le podemos dar clic derecho, nos va a desplegar la ventana y podemos darle cancelar. Al momento que nosotros querramos cancelar un asiento contable, nos va a revertir las cuentas contables y los montos que hayamos utilizado en el asiento contable original. Podemos modificar la fecha de contabilización de la cancelación del asiento contable. Y si este asiento contable viene de un documento, por ejemplo de una factura, nos va a cancelar en sí el documento original. Si nosotros tenemos habilitada la opción de comentarios, de esto lo podemos habilitar en las parametrizaciones del documento, nos va a aparecer el comentario que nosotros coloquemos y entre paréntesis la palabra anulación. Seguido nos va a colocar el número del asiento contable que se está anulando. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video.